Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright teniendo un dúo fantástico y llenos de energía. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante y bienvenidos a la familia. Nos encanta tener caras nuevas y compartir con ustedes todo lo que nos apasiona. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les encanta: el amor. Y no cualquier amor, sino el amor en la pantalla, el que nos hace suspirar y son más menos despiertos. Específicamente vamos a hablar de una pregunta que lo cambió superíndice 3 todo, una pregunta que tal vez ustedes también copyright se hayan hecho y que involucra a dos nombres que seguramente conocen, Can Yaman y Demet Özdemir. Bomba. ¿Se aman? ¿Copyright para su superíndice 3 realmente entre ellos? Vamos a desenmarañar más menos esta historia juntos. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, les recuerdo que si les gusta el contenido que creamos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudarán muchísimo y seguiremos creciendo esta comunidad que tanto amamos. Ahora vamos al grano. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable. Lo sentimos todos. Lo vimos en cada escena de Erkenci Kuay *, esa telenovela turca que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3 a tantos. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos. Era magia pura. La serie fue uno con diéresis copyright sito rotundo, catapultándolos a la fama internacional y convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N. Su conexión superíndice 3N en pantalla era tan convincente que resultaba difícil separar la realidad de la ficción superíndice 3N. Cada episodio era una explosión superíndice 3N de emociones, y los fans no podían evitar sentirse atraídos por la intensidad de su relación superíndice 3N en la serie. La historia de Erkenci Kuay era cautivadora, con giros inesperados y momentos llenos de pasión superíndice 3N y humor. Can y Demet lograron transmitir a la perfección superíndice 3N la evolución superíndice 3N de sus personajes, desde el primer encuentro lleno de tensión superíndice 3N hasta la consolidación superíndice 3N de un amor profundo y sincero. Pero ese ayu de la trama, lo que realmente enganchaba al público era la innegable química entre los dos actores. Sus interpretaciones eran tan naturales y genuinas que parecía que estuvieran improvisando en cada escena. Se complementaban a la perfección superíndice 3N, creando momentos memorables que quedaron grabados en la memoria de los espectadores. No era solo cuestión superíndice 3N de talento actoral, sino de una conexión superíndice 3N especial que trascendió a la pantalla. Pero, ¿era real esa magia? ¿Traspasaba la pantalla? Esa es la pregunta del millu superíndice 3N, ¿verdad? Todos queríamos creer que Los fans se volvieron locos creando hashtags, teorías y editando vídeos que recopilaban sus momentos románticos. La presión superíndice 3N mediática era enorme. Cada entrevista, cada aparición superíndice 3N pública, era analizada al milímetro en busca de una más menos de una confirmación superíndice 3N de que ese amor era real. Los foros de discusión superíndice 3N arduan con debates interminables sobre la naturaleza de su relación superíndice 3N, y las redes sociales se inundaban de mensajes llenos de esperanza y anhelo. La euforia era palpable y la expectativa crecía a medida que pasaban los días. Los fans no se conformaban con verlos juntos en la pantalla, querían saber si esa magia se extendía a la vida real. Se imaginaban un futuro juntos, llenos de amor y felicidad, y no estaban dispuestos a renunciar a esa ilusión superíndice 3N. Y aquí es donde la historia se pone interesante y un poco confusa. Porque tanto Can como Demet siempre fueron muy discretos con su vida personal. Evitaban hablar directamente del tema, alimentando a la especulación superíndice 3N. A veces parecía que se divertían jugando al gato y al rato superíndice 3N con los medios, dejando caer pistas ambiguas que solo conseguían encender a la llama de la esperanza entre sus seguidores. Su estrategia de mantener el misterio solo sirvió superíndice 3 para intensificar la curiosidad del público y generar a rumores. En algunas entrevistas, se elogiaban mutuamente y destacaban la buena relación superíndice 3N que tenían como compau más menos eros de trabajo.
En otras se mostraban evasivos y preferían cambiar de tema cuando se les preguntaba sobre su vida amorosa. Esta actitud ambivalente alimentaba las teorías y mantenía viva la esperanza de que algo muy se estuviera ocurriendo entre ellos. Pero volvamos a la pregunta que lo cambió superíndice 3 todo. No se trata de una pregunta específica que se le haya hecho a uno de ellos. No. Se trata de la pregunta que todos nos hacemos, ¿es tú N juntos? ¿Existe algo muy de ese ayu de la amistad y la compa o más menos erismo profesional? Esa pregunta, esa constante indagación superíndice 3N, esa insistencia por saber la verdad, fue lo que indirectamente terminó superíndice 3 influyendo en la relación superíndice 3N de Khan y Demet. La pregunta omnipresente se convirtió superíndice 3 en un factor determinante en su dinámica, creando una presión superíndice 3N constante que afectaba su forma de interactuar tanto dentro como fuera del set. La constante pregunta se convirtió superíndice 3 en una sombra que los seguía a todas partes, impidió copyright dándoles disfrutar de su trabajo y de su vida personal con total libertad. Cada vez que se reunían en público, sabían que todas las miradas estarían puestas en ellos, analizando cada gesto y cada palabra en busca de una confirmación superíndice 3N de su relación superíndice 3N. Esta situación superíndice 3N resultaba agotadora y, en cierto modo, limitaba su capacidad de ser autocopyrighticos. Imagúnense la presión superíndice 3N de tener a millones de personas opinando sobre su vida amorosa, analizando cada uno de sus movimientos, esperando una confirmación superíndice 3N que tal vez nunca llegará. Es una situación superíndice 3N abrumadora, ¿verdad? Y a eso hay que sumarle el hecho de que ambos estaban en el punto muy ese alto de sus carreras, con agendas llenas de proyectos y compromisos. La fama repentina y la atención superíndice 3N mediática constante pueden ser difíciles de manejar, especialmente cuando se trata de proteger la privacidad y mantener una vida personal equilibrada. La presión superíndice 3N de cumplir con las expectativas del público y de mantener una imagen perfecta puede resultar agotadora, y es comprensible que Khan y Demet hayan preferido mantener su relación superíndice 3N en privado. Quizás se sentúan que revelar detalles sobre su vida amorosa podrá poner en riesgo su carrera y su felicidad personal. La química en pantalla es innegable, pero trasladarla a la vida real es otra cosa. Hay muchos factores en juego: compatibilidad, intereses comunes, tiempos disponibles, y sobre todo, la voluntad de construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Y aunque nos encantaría que todas nuestras parejas favoritas de la televisión superíndice 3N terminaran juntas en la vida real, no siempre es así. A veces, la magia solo existe dentro del personaje. La vida real es mucho más compleja que la ficción superíndice 3N, y las relaciones personales requieren tiempo, esfuerzo y compromiso. No basta con tener química en pantalla para que una relación superíndice 3N funcione en la vida real. Es necesario que existan valores y objetivos comunes, que haya una buena comunicación superíndice 3N y que ambas personas estén copyright N dispuestas a hacer sacrificios para que la relación superíndice 3N prospere. En el caso de Khan y Demet, es posible que hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que, a pesar de la química que existió entre ellos, no eran compatibles como pareja en la vida real. Después copyright S de lu con diéresis copyright cito de asterisco erkenci quay asterisco, Khan y Demet tomaron caminos separados. Khan se fue a Italia, donde también copyright N conquistó superíndice 3 al público con su carisma y talento. Demet continuó superíndice 3 trabajando en Turquía, protagonizando otras telenovelas y consolidándose como una de las actrices muy importantes del país. La separación superíndice 3N física y profesional pudo haber influido en su decisión superíndice 3N de no formalizar una relación superíndice 3N. La distancia puede ser un obstáculo difícil de superar, especialmente cuando se trata de construir una relación superíndice 3N a largo plazo. Requiere un esfuerzo adicional para mantener la comunicación superíndice 3N y la conexión superíndice 3N emocional, y no todas las parejas están dispuestas a hacer ese sacrificio. En el caso de Khan y Demet, es posible que hayan decidido que era mejor enfocarse en sus carreras y dejar que la amistad siguiera su curso natural. Y aquí es donde entra la parte que tal vez no les guste tanto: ninguno de los dos confirmó superíndice 3 jamú ese haber tenido una relación superíndice 3N romántica. En varias entrevistas, ambos dejaron claro que solo eran buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. ¿Pero les creemos? Esa es otra pregunta que sigue generando debate.
La falta de confirmación superíndice 3N oficial solo sirvió superíndice 3 para alimentar a UNMU desde las especulaciones y las teorías conspirativas. Muchos fans se negaron a aceptar que no había existido una relación superíndice 3N romántica y siguieron buscando pruebas que confirmaran sus sospechas. Analizaron cada detalle de sus entrevistas, de sus apariciones públicas y de sus publicaciones en redes sociales en busca de una seu más menos al que indicara que había algo mu ese que amistad entre ellos. Algunos fans se niegan a aceptar que no hubo nada mu de ese que amistad entre ellos y siguen aferrados a la esperanza de que Alguenedúa se reencuentren y confirmen el amor que todos vieron en la pantalla. Otros, en cambio, han aceptado la realidad y siguen apoyando sus carreras por separado. La división superíndice 3N entre los fans refleja la intensidad de las emociones que generó superíndice 3 esta pareja y la dificultad de aceptar que la realidad no siempre coincide con nuestros deseos. Lo cierto es que la presión superíndice 3N mediática y la insistencia de los fans por saber si estaban juntos pudieron haber afectado su relación superíndice 3N. Tal vez, si hubieran tenido esa privacidad, las cosas habrían sido diferentes. Pero eso es algo que nunca sabremos. La privacidad es un bien preciado, especialmente para las personas que viven bajo el escrutinio público. La falta de privacidad puede generar copyright ansiedad y afectar la calidad de las relaciones personales. En el caso de Khan y Demet, es posible que hayan sentido que la constante atención superíndice 3N mediática les impedu a construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y autocopyrightica. La pregunta que lo cambió superíndice 3 todo no fue una pregunta literal, sino la constante indagación superíndice 3N del público sobre su relación superíndice 3N. Esa pregunta ese interrogante constante pudo haber influido en su decisión superíndice 3N de mantener las cosas en el U con diéresis, vito de la amistad, y el compau más menos erismo. La pregunta se convirtió superíndice 3 en un obstáculo que impidió superíndice 3 que su relación superíndice 3N floreciera de forma natural. Hoy, ambos estuvieron enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Demet se casó superíndice 3 en 2022 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque lamentablemente su matrimonio no duró superíndice 3 mucho. Khan, por su parte, también copyright N ha estado relacionado con varias mujeres, pero actualmente parece estar soltero y enfocado en sus proyectos. Sus vidas han tomado rumbos diferentes, y aunque la magia que crearon en pantalla sigue viva en la memoria de sus fans, parece poco probable que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 la fama y la presión superíndice 3 N mediática pueden afectar las relaciones personales. A veces el amor que vemos en la pantalla es solo una ilusión superíndice 3N, una fantasía que nos gusta creer, pero que no siempre se corresponde con la realidad. La fama puede ser un arma de doble filo, que puede traer consigo oportunidades y reconocimiento, pero también copyright N puede generar presión superíndice 3N, copyright y afectar la privacidad. Al final, lo importante es respetar las decisiones de ambos y seguir disfrutando de su talento y de su trabajo. Si Alguenedúa deciden hablar abiertamente sobre lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos, estaremos aquí para escucharlos. Pero hasta entonces nos quedaremos con el recuerdo de la magia que crearon en *erkenci quay y con la incu superíndice 3 nita de si hubo algo mu ese ayu de la amistad. La historia de Khan y Demet es un recordatorio de que no siempre podemos obtener las respuestas que deseamos, y que a veces es mejor aceptar la incertidumbre y seguir adelante. En resumen, exploramos la intensa química entre Can Yaman y Demet Özdemir, el freneso de los fans que anhelaban una relación superíndice 3 N real, y CEU superíndice 3 la presión superíndice 3 N mediática pudo haber influido en su dinámica. Descubrimos que a pesar de la ilusión superíndice 3 N que generaron en pantalla, nunca confirmaron una relación superíndice 3 N romántica, dejando un aura de misterio sobre su vínculo. La historia de Khan y Demet es un ejemplo de CEU superíndice 3 la ficción superíndice 3 N y la realidad pueden entrelazarse, creando expectativas y fantasías que no siempre se cumplen. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso tanto como yo. Gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad tan increíble. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Ustedes creen que Khan y Demet estuvieron juntos? ¿O piensan que solo fue una gran amistad? Du copyright geme sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan.
Me encanta leerlos y saber qué copyright opinan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 contenidos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.